Nueva edición de Café Financiero. Continuamos acompañándolos en este verano con toda la información que usted necesita para cuidar mejor su dinero. Entre otras cosas, hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que en este verano están disfrutando de sus embarcaciones. ¿Cuál es la oferta de seguros que existe para este tipo de vehículos en el mercado argentino? Vamos a ver qué puede suceder en los mercados de capitales en los próximos días, y en el último bloque vamos a hablar de los servicios de asistencia al viajero. ¿Qué cosas deben tener en cuenta las personas que están saliendo de viaje en los próximos días a la hora de contratar este tipo de coberturas? Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Y aquí estamos inaugurando este nuevo día y horario. Estamos con Santiago Chelala, está Yamila Escala y está nuevamente Enrique Emiliosi para anticipar lo que puede suceder en los próximos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, ¿qué tal? Como una corbata, la tuya, Santi, ¿eh? Mucho brillo, ¿no? Sí, para verano. Con flores y demás. Bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos para hoy. Y en los últimos días, el dólar informal ha regresado a los valores que presentaba a fines de noviembre en medio de la incertidumbre por los nuevos controles o por los viejos controles ya para la compra de dólares por parte del público, ampliándose nuevamente la brecha que hay entre el dólar informal y el dólar oficial. Santiago nos presenta esta información. Muy bien, hubo tres etapas muy claras con respecto al mercado de divisas. La primera, cuando el gobierno sorpresivamente anunció los controles al tipo de cambio para fines de octubre. El dólar se disparó, el dólar paralelo por supuesto, a casi 5 pesos. Esto cuando, bueno, se requería y se sigue requiriendo de autorización de la AFIP para comprar dólares. En la segunda etapa los controles se redoblaron, en donde en las casas de cambio, en las cuevas, en el mercado informal, y con una inyección de liquidez muy fuerte también se logró que el tipo de cambio descienda, con señales, del Banco Central de que no iba a haber la famosa devaluación esperada para después de las elecciones. Ahí el tipo de cambio bajó. ¿A cuánto, Alejandro? Casi 4,50, es decir, 50 centavos respecto al techo máximo. En esta tercera etapa, esta nueva etapa, se está viendo nuevamente una alza escalonada, pero continua de este dólar paralelo, para sumar 4,60, 4,75, incluso se vio a fines de la semana pasada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, dos cosas. En primer lugar, el problema de la sequía, cada vez más pronunciada, y no se sabe lo que va a pasar en el tipo de cambio. Se está hablando de 10.000 millones de dólares que va a costar este problema en el campo, ¿no? Esta sequía que parece ser la más grande desde 1946. Y el otro problema importante tiene que ver con el consumo de fin de año, que hacía que mucha gente vaya con la plata que ganaba a comprar los regalos de Navidad, fin de año, y que por supuesto este fenómeno también desapareció. Así que, ¿qué es lo que está pasando con aquel que puede ahorrar? Bueno, de vuelta a tratar de ir y comprar dólares. Así que, por estos motivos, el tipo de cambio paralelo nuevamente en alza. Muy bien, una consecuencia de los controles, ¿no?, que viene aplicando el gobierno a la compra de dólares. Seguramente, de no existir estos controles, este pequeño incremento en la demanda hubiera pasado inadvertido. El tema que, como el mercado informal es un mercado muy chico, un pequeño incremento en la demanda genera un incremento fuerte en los precios que se ven en ese mercado. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información para todas aquellas personas que están disfrutando en este verano de su embarcación. ¿Cuál es la oferta que existe en el mercado local de seguros para este tipo de vehículos? Llegaron las vacaciones, tiempo de placer. Quisimos saber cómo estar asegurados frente a un siniestro que puede llegar a sufrir, por ejemplo, una lancha que tenemos para disfrutar del río en este verano. Es así que averiguamos qué coberturas hay en este momento en el mercado y pusimos un caso nuevamente, una lancha Marinta modelo 505 de 2011, con la siguiente cobertura: no solo contra robo y responsabilidad civil, sino contra varamiento, que es la posibilidad de quedarnos varados con la embarcación, naufragio y temporales, esto es, riesgos climáticos. Esta lancha estaría evaluada en $17.000. Es así que en el mercado lo que hay en este momento es lo siguiente. Por un lado tenemos a la Unión de París con 60 pesos por mes, con 98 pesos ya más arriba Mercantil Andina, después San Cristóbal 110 pesos por mes, la segunda 118 pesos y después ya vamos a Sancor con 131 pesos,
143 pesos para Berkeley y para Federación Patronal 144 pesos. Estamos hablando, como les decía, de una embarcación, en este caso una lancha, y de esta manera podemos estar cubiertos ante cualquier siniestro. Bueno, sí, una cobertura para hacer frente a los principales riesgos, ¿no?, que afronta este tipo de embarcaciones, de vehículos. Vamos a comenzar ahora a analizar las perspectivas de los mercados de capitales para los próximos días. ¿Qué temas, Enrique, hay que seguir de cerca en las próximas horas? Mira, Ale, en la semana, para el lunes 16 de enero, hay una reunión fundamental por el tema de Grecia, en el cual en su momento Lucas Papademos lo que advirtió fue que si no se le llegaba a brindar una ayuda... Estamos hablando del primer ministro de Grecia, ¿no? El primer ministro heleno, exactamente. Si no se le llegaba a brindar una ayuda a Grecia para el periodo de febrero-marzo, iba a estar bastante complicada con el tema del repago de su deuda. Grecia necesita financiamiento para hacer frente a sus compromisos, a sus obligaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, en esa reunión del 16 de enero se va a debatir ese financiamiento, en el cual es un financiamiento de 85.000 millones de euros, ¿sí?, para brindarle a Grecia durante todo febrero, ¿sí?, por este tema tan complicado del pago de su deuda, ¿no? O sea, se podría quedar determinado el destino, ¿no?, de Grecia, justamente un destino que puede involucrar la salida, ¿no?, de este país de la zona del euro, ¿no? Tal cual. Bueno, en la reunión va a estar formada por el famoso Troika, digamos, que es muy comentado, en el cual está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea debatiendo este tema fundamental. Muy bien, bueno, un tema, digamos, que puede traer graves repercusiones en los mercados de capitales internacionales. Nos vamos con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Ya nos está acompañando Oscar Ventura, el productor de seguros. Nos va a ayudar a contestar algunos de los interrogantes que ustedes tienen sobre cuestiones del seguro. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Pero antes de ir con Oscar, vamos a responder, como siempre, algunas consultas que nos han enviado a través de los distintos medios, a través de las líneas que pasamos por debajo de la pantalla y también a través de nuestra página de Facebook. Vamos a comenzar a responder sobre la situación de las entidades bancarias y tenemos, por ejemplo, la pregunta de Ariel, que nos pregunta la situación del Banco San Juan. Es el agente financiero de la provincia de San Juan. Tiene un patrimonio de 1.404 millones de pesos, depósitos de 3.976 millones y muestra resultados positivos de 421 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el Banco de San Juan. Muy bien, también se comunicó Esteban para consultarnos por el estado del Banco Piano. Una de las entidades especializadas en cambio de divisas, el Banco Piano tiene un patrimonio de 169 millones de pesos, depósitos 1.119 millones y según información oficial muestra resultados positivos también de 27 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Piano. Bueno, vamos a comenzar ahora a responder a las consultas que ustedes nos han enviado en materia de seguros. Oscar se comunicó con nosotros, Juan, que entre varias consultas que le iremos contestando a lo largo de los próximos programas, nos comentó que tiene asegurada su casa y su auto con la misma compañía. Y nos pregunta si esto es conveniente y nos pregunta también qué ventajas y desventajas tiene asegurar ambos bienes en la misma empresa. Desventaja no tiene ninguna, todos son ventajas. Siempre y cuando sean buenas las compañías, ¿no? Obviamente que el primer consejo que le doy es que haga sus seguros a través de un asesor productor de seguros, que es quien le va a poder decir cuál es la mejor compañía de acuerdo al tipo de riesgo. También se puede comunicar con nosotros y hacernos consultas sobre el estado de las compañías. Por supuesto, el estado de cada compañía. Cuando ve el programa se enterará cuál es la compañía adecuada. Lo que, como desventaja, repito, no tiene ninguna. Las ventajas es que algunas compañías tienen productos enlazados, en donde si uno tiene asegurado el auto y tiene asegurada la casa, va a recibir alguna bonificación por tener dos contratos dentro de la misma compañía. Desde el punto de siempre vista... Igual, disculpa, Oscar, siempre hay que fijarse, ¿no?, que uno puede tener una bonificación sobre un precio que es elevado, ¿no? A veces algunas compañías tienen esas trampas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hoy el mercado ya está muy sensibilizado con respecto al valor de cada producto. Cuando digo que el cliente debe
pedir asesoramiento a través de un broker de seguros o un productor de seguros es porque confía en que él le va a dar el mejor producto, costo, servicio. Claro. Con lo cual, si en el mercado de seguros, en donde hay más de 150 aseguradoras, seguramente siempre hay un precio más barato. Lo que el cliente tiene que elegir es el mejor servicio a través de un productor, y cuando compara esto de tener el auto, la casa, el seguro de accidentes personales en la misma compañía, le está dando cierta identidad con esa compañía y para mí es todo beneficio. Muy bien, después seguimos con la otra consulta, Oscar. Seguimos con información que dejó la semana, porque en los últimos días la tasa que pagan los bancos por los depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos cayó al nivel más bajo desde principios de octubre. Santiago nos amplía esta información. Así es, Alejandro. También recordemos que la tasa Badlar, esta tasa mayorista que es un poco la referencia del sistema financiero, había superado 22% en los momentos más difíciles de la corrida cambiaria. Bueno, ha bajado más de 5 puntos, está cerrando cerca del 17%, y esto se debió a muchos factores. Recordemos que para el cierre del año, para la época de Navidad, hubo una reunión de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, con los principales banqueros. Allí fue Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Nación, el encargado de trasladar una orden directamente presidencial. La orden era que la tasa de interés esté al menos en 18%. Bueno, se han mejorado incluso esas expectativas porque estamos, te decía, en 17% de tasa de interés. Esto muestra, por supuesto, una mayor calma en el sistema financiero, y también muestra que hubo un efecto de liquidez muy grande en la época de las fiestas de emisión por parte del Banco Central. Ha aumentado la cantidad de dinero en circulación como producto, entre otras cosas, del aumento de las reservas. Esto también es positivo, ¿no? El Banco Central ha recomprado 1.700 millones de dólares de reservas, y por lo tanto esto ha hecho que haya emitido pesos para comprar esas reservas y ha generado mayor liquidez entonces en el sistema financiero. Es una buena noticia que baje el costo del financiamiento, más posibilidades entonces para acceder al crédito para las empresas y para las personas. Muy bien, como dijimos la semana pasada, era de esperar que las tasas que pagan los bancos bajaran, ¿no?, en las primeras semanas del año, porque hay una caída en la demanda de dinero del público. Lo que parece más difícil es que las tasas de interés que pagan los bancos caigan por debajo del 15 o el 16%, que es lo que se espera que suba el dólar a lo largo de este 2012. Si lo que pagan los plazos fijos cayera por debajo de este 15, este 16%, es esperar que mucha gente prefiriera comprar dólares en lugar justamente de constituir un plazo fijo. Bueno, seguimos respondiendo consultas en materia de seguros. Tenemos, Oscar, la pregunta de Ezequiel, que tenía el auto estacionado cuando un muchacho en bicicleta, comenta, se lo chocó rompiéndole una óptica porque una ambulancia salió hacia el medio de la calle imprevistamente. Bueno, una historia bastante peculiar, ¿no? Pidió los datos a los choferes de la ambulancia, pero cuando fue a la compañía de seguros le negaron la cobertura del accidente. Nos dice que le parece una barbaridad que no le cubran el daño, teniendo en cuenta que el chofer de la ambulancia se comportó de manera imprudente. Pregunta si esto es algo común y qué puede hacer para obtener el resarcimiento. Creo entender de la pregunta que fue a la compañía de seguros de la ambulancia. De la ambulancia, sí, seguramente. En realidad, la responsabilidad siempre es el que choca. En este caso, a su vehículo lo chocó la bicicleta. Por ende, si él tiene que hacer un reclamo, tiene que hacerlo al chofer, al propietario de la bicicleta, que es el vehículo que lo choca y le produce el daño. En el caso de la ambulancia, quien deberá hacerle algún reclamo, si considera que así corresponde, es el dueño de la bicicleta. Esto es como los clásicos choques en cadena, claro, en donde alguien genera el incidente y todos los que vienen detrás van colisionando. En realidad, siempre uno debe reclamarle a quien lo chocó a él. En el caso particular de él, tendrá que averiguar los datos de la bicicleta, del chofer de la bicicleta o el propietario, y ver de qué manera poder reclamarle el daño que le produjo a su vehículo. Bueno, esperemos, Ezequiel, que hayas tomado entonces los datos justamente, como dice Oscar, del propietario de la bicicleta. Vamos a seguir ahora con información de los mercados de capitales.
algunos datos que se van a publicar en los próximos días y que pueden también determinar o definir el rumbo de los mercados de capitales. Enrique. Sí, Ale, los indicadores principalmente se van a presentar el jueves y el viernes. Está el indicador de nuevos puestos de trabajo, el indicador de pedidos de subsidios por desempleo y también la tasa de desempleo de la eurozona, ¿sí? Que hoy está a 10,30 y se espera que baje a 10,1%. ¿Sí? Y otra noticia interesante es que el jueves el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que fue creado por la circunstancia que está pasando Europa, va a emitir por primera vez un bono a 3 años de 3.000 millones de euros, ¿sí? Para buscar financiamiento para Irlanda y Portugal. Bueno, todos datos importantes, ¿no?, que sumados justamente a lo que anticipaste que va a suceder el próximo lunes, pueden revelar o pueden definir lo que puede suceder con la economía europea en los próximos meses. Datos entonces importantes en ese sentido. Vamos a ir ahora, vamos a responder a una nueva consulta, una última consulta en este caso, sobre la situación de una compañía de seguros. Para Eugenio de Saavedra, que nos consultó sobre la compañía Nativa. Esta empresa presenta un activo de 55 millones de pesos, un pasivo por 43 millones de pesos, 12 millones como patrimonio, un resultado de 904.915 pesos, primas 10 millones de pesos e informa 223 juicios. Con parámetros que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Al regreso vamos a hablar de servicios de asistencia al viajero. Quédese con nosotros. Estamos ya con la presencia de Juan Briones, que es director general de Cardinal Assistance. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Mucha gente se está yendo de vacaciones al extranjero en los próximos días y muchas veces, ¿no?, cuando llega este momento del año, uno se pregunta cuál es el sentido, ¿no?, o si tiene sentido contratar un servicio de asistencia al viajero. Juan, ¿nos podés ayudar a develar esta incógnita, este interrogante? Sí, cómo no. Bueno, como bien decís, en realidad, si bien hay un pico estacional por las vacaciones de verano, siempre ante cualquier tipo de viaje es conveniente por lo menos consultar y asesorarse sobre qué tipo de cobertura tener a la hora de viajar, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Hay cantidad de motivos que hacen tener en cuenta. Ahora repasemos cuáles son estos motivos. Bueno, en realidad todo lo vinculado a la salud, que eso ocupa un 80% de la siniestralidad o de los casos que atendemos estadísticamente, y el otro 20% está ligado a lo que es pérdida de documentos, pérdida de equipaje, inconvenientes legales, la pérdida de las tarjetas de crédito, todo lo que hace a la pérdida de los valores cuando uno está en tránsito. Tenemos entendido que fue un gran año para la asistencia, para el mercado de asistencia al viajero. ¿A qué atribuís esto? Bueno, en realidad en los últimos años viene creciendo el mercado. Hay principalmente el motivo del incremento de viajes al exterior, de viajes internacionales, y la mayor conciencia que año a año va adoptando el público sobre lo que es la seguridad en tener una cobertura. ¿Qué tan comunes son justamente los incidentes de los que hablabas, ¿no?, el tema de problemas de salud en viaje, pérdida de documentos? Bien, a ver, hay un dato interesante y relevado y que cada tanto cotejamos entre las compañías que ocupamos el sector, y a más del 20% de los viajeros les acontece algo durante un viaje. Más del 20%. A más del 20%, o sea, 20 pasajeros de cada 100 van a tener alguna sintomatología, algún inconveniente de estos que yo mencionaba antes. Obviamente es muy amplia la cantidad de casos, desde lo que es distintas patologías, muchas disparadas desde lo que es el cambio de hábito y costumbres en las comidas, en las bebidas, relacionadas al avión mismo, la parte respiratoria, la parte de exposición al sol, los cambios de temperatura, los destinos a los que uno va. Me imagino que hay destinos en los que es más factible, ¿no?, tener este tipo de problemas, sí, ¿no? Justamente los destinos en los que cambiamos bruscamente el clima en el que estamos en este momento, si pasamos del calor al frío o del frío al calor también. ¿El precio de las pólizas se ve muy influenciado por el destino elegido por los turistas? Sí, a ver, nosotros justamente las coberturas las manejamos de alguna manera segmentadas por destinos.
desde dos aspectos. Desde el económico, por ejemplo, Europa exige 30.000 euros, la Comunidad Europea exige esa cobertura. Y luego, por ejemplo, países latinoamericanos que tienen costos más bajos de la salud se puede viajar con coberturas más bajas que Estados Unidos o el resto del mundo. No es igual, Juan, tan rigurosa esa exigencia, ¿no? Yo he estado en alguna oportunidad en Europa y no es que llegas a la aduana y te piden eso, ¿no? Depende, a ver, en realidad no la aduana, sino los controles migratorios de cada país tienen sus políticas. Y la realidad es que a veces no tal vez por esto, sino que saben que es un requisito más que te pueden pedir, con lo cual si te lo piden es conveniente tenerlo, si no es dar un motivo para que te puedan no permitir la entrada. Independientemente, los argentinos tenemos aún la suerte de no tener requisito de visa en Europa, pero en el resto de los países de Latinoamérica donde sí es requisito la visa, cuando van a obtener la visa se lo piden en el consulado local de cada país. ¿Cuál es el costo mínimo, Juan, de una asistencia al viajero y cuál es el promedio recomendado, por ejemplo, para viajar a Europa o Estados Unidos? Bueno, el mínimo, yo tengo un tarifario en la cabeza y estoy recordando ahora una promoción, pero justamente una cobertura de 3 días a Brasil vale $15. Eso es algo muy ínfimo. A Europa por 15 días, que es una cobertura habitual, ronda los $100. Ahora, si tomamos las ventas generales de 5 o 10.000 coberturas mensuales y tomamos un promedio, ese promedio son $80, $90. Y ahí hay de todo, ¿no? Hay coberturas de 3 meses, de 6 meses, de 4 días, o sea, hay un mix. Pero ese es el promedio. A ver, contame, Juan. Ahora, disculpame, algo es importante para lo que es la toma de conciencia. Esos $80, $90 no representan más del 2 o el 3% de lo que le cuesta un viaje a un pasajero. O sea, cualquier persona gasta entre $2 y $3.000 un viaje internacional, bien armado y todo, y esta cobertura no pasa el 2 o el 3%. ¿Y el máximo del plazo es eso, 6 meses o hay pólizas más largas? No, hay coberturas de hasta 12 meses justamente para estudiantes, becas, trabajos, capacitaciones de larga prolongación de tiempo. Juan, decime una cosa, brevemente. ¿Cuáles son los puntos más importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir con qué compañía contratar este servicio de asistencia al viajero? Para el detalle de las coberturas, no basarse exclusivamente en el precio, que es un defecto en el cual muchos caemos, es mirar el precio, cuando los precios, si hay una variación de 15-20%, estamos hablando de $15-20, no son demasiado significativos. Y lo que hay que mirar es, bueno, por ejemplo, la gente mayor, ver si tiene cobertura en preexistencias, que por ejemplo nosotros las tenemos, los índices de cobertura, las carencias, si hay deducibles, si hay franquicias. Hay que mirar un poco, en realidad los folletos de todas las compañías en general están bastante detallados, bastante explícitos. Hay un buen asesoramiento por parte de las agencias de turismo, que es uno de los principales canales, y asesorándose con ellos se puede tener una buena información. Muy bien, Juan, muchas gracias por esta información. Información entonces importante para todas aquellas personas que se están yendo de viaje en los próximos días. Nos vamos con esta información. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.